Pasajero hueco. Buenas noches, mi nombre es Roberto y antes que nada agradezco que escuchen. No busco fama ni lástima, solo necesito descargar la garganta y quizá evitar que otro tráilero pierda la cordura en la madrugada. Lo que relato sucedió en marzo de 2018, cuando tenía 35 años y conducía un Kenworth T680 doble remolque para una compañía de alimento para ganado radicada en Gómez Palacio, Durango. Aquella noche trasladaba 8 toneladas de salvado prensado rumbo a un corralón en Tizayuca, Hidalgo. Salí de la planta a las 21:10 con el tanque lleno y un termo de café hirviendo sobre el tablero. Mi jefe insistía en que descansara en Zacatecas, pero prefería avanzar de noche. La báscula federal suele estar vacía y los asaltantes se concentran después de San Luis. Además, cargaba un cansancio extraño, de esos que se clavan detrás de los ojos y que ni el café ni la música ranchera logran espantar. Encendí el estéreo, ajusté el asiento y me lancé a la 49. Pasadas las 11, ya en territorio zacatecano, surgió la primera rareza. El parabrisas se cubrió de vaho como si alguien hubiese exhalado hielo dentro de la cabina, aunque el aire acondicionado estaba apagado. Deslicé la mano y sentí la superficie helada. Demasiado para ser marzo en el semidesierto. Bajé la ventanilla, respiré el olor a chaparral y seguí. Al entrar en la zona fantasma de San Tiburcio, una neblina densa brotó de la nada y devoró los reflectores del acotamiento. Fue allí, justo al comienzo de una recta infinita, donde el espejo lateral me traicionó con un destello rojo. Pensé en la luz trasera de otro tráiler, pero no venía nadie delante ni detrás. Bebí café y me reproché el agotamiento. El destello volvió, ahora convertido en 2 carbones encendidos que orbitaban a mi altura entre el polvo levantado por las llantas. No distinguí forma, solo aquel rojo crudo que parecía mirarme. Un golpe metálico sacudió la caja trasera. Frené, activé intermitentes y descendí con la linterna. El aire olía a hierba quemada. Revisé rines, puertas, sellos, nada. Regresé aterido, bloqueé puertas y retomé camino, convencido de que el sueño me estaba jugando sucio. 15 kilómetros más adelante, llegué al entronque con la carretera vieja a Concepción del Oro. La neblina se disipó y el perfil de los cerros quedó negro contra un cielo sin luna. Entonces lo vi. Parado sobre la línea blanca, al borde del talud, había un hombrecillo que difícilmente alcanzaba el 1,30 m. Vestía camisa blanca y pantalones cortos, empapados hasta las rodillas. No alzó la mano pidiendo aventón. Solo estaba allí, con los brazos tensos y la cabeza caída, como juguete roto. Apreté el acelerador hasta sentir el motor al rojo. Por el retrovisor desapareció, pero 3 curvas adelante, tras un letrero oxidado que advertía derrumbes, reapareció en medio de la cinta negra. Frené con el cuerpo entero. Las balatas chillaron y el humo gris cubrió los faros. El baño de luz reveló su rostro. Mejillas hundidas, boca cosida en una mueca lobuna, cuencas vacías y oscuras. El corazón martilló mi caja torácica y una parte infantil creyó que podía morir de susto puro. No me detuve. El tacómetro rozó la zona roja mientras el diésel silbaba. Quería cruzar a San Luis antes de que algo peor sucediera, pero la noche es larga en la 57 y el miedo no tiene prisa. Al pasar el retén militar abandonado de Villa de Cos, sentí el asiento del copiloto hundirse. El cinturón se tensó y un olor a metal caliente inundó la cabina. No volteé. Sabía que el hueco de los ojos me observaba. El tablero pitó. Fallo. En el sistema de faros. Se apagaron de golpe a 110 kilómetros por hora. Solo los marcadores del techo, alimentados por otra línea, siguieron encendidos, bañando el cofre de rojo sanguinolento. Frené despacio pegándome a la raya. El silencio respiraba junto a mi oreja y unos dedos huesudos se posaron sobre mi antebrazo.
No apretaron, solo temblaron, como probando la temperatura de un animal. Llegué a San Luis con los ojos ardiendo. A las 05:30 aparqué en la Pemex de Santa María del Río. El amanecer rasgaba el horizonte de naranja sucio. Me derrumbé sobre el volante. Cuando el despachador golpeó la puerta para cobrar, lo primero que vio fue la sangre seca en mi pómulo. No logré articular palabra. Extendí la tarjeta y señalé el tanque. Un taller cercano revisó el tracto. Hallaron el espejo lateral arrancado de cuajo y el parabrisas astillado por dentro, como si algo lo hubiera golpeado hacia afuera. No había marca de impacto frontal ni falla eléctrica visible. Entregué la carga en Tizayuca con 2 horas de retraso y pedí vacaciones sin sueldo. Desde entonces, solo conduzco rutas cortas entre Durango y Torreón, siempre de día. Muchos no entienden por qué sigo al volante. Creen que los traileros somos máquinas movidas por kilómetros y diésel, pero detrás de cada entrega hay recibos vencidos, hijos que esperan útiles y abarrotes fiados en la tienda del barrio. Yo crecí viendo a mi padre dejarse la vida en las carreteras viejas de Chihuahua. Juré no repetir su destino, y sin embargo, aquí estoy, persiguiendo líneas blancas a cambio de una nómina que siempre llega tarde. Al tercer día, ya en casa, descubrí otra secuela. El reloj digital de la cocina se atascó en las 02:17, hora del primer encuentro, aunque las pilas estaban nuevas. Cada madrugada oía el clic de un cinturón abrochándose en la oscuridad del pasillo, seguido de un suspiro hueco que helaba la sala. Mi esposa decía que era estrés postraumático. Yo asentía para no asustarla, pero en secreto dormía con las llaves del camión dentro de un cajón lleno de sal gruesa y un crucifijo de mezquite. Un mes después, acepté un viaje corto a Sombrerete. Salí a mediodía para evitar la noche. A pesar de la luz, un fantasma de neblina reptaba a ras de asfalto. En el límite estatal con Durango, el espejo volvió a captar el resplandor rojo. No era un destello, era un reflejo convexo de algo sentado detrás de mí, tan cerca que el cristal solo mostraba la mancha ardiente de sus cuencas. Frené y bajé casi rodando. Dejé el motor encendido y me alejé con la radio portátil. La estática se tragó el corrido que sonaba y entre los chasquidos se coló un latido hueco que coincidía con el bombeo de mi propio corazón. Un supervisor de la Guardia Nacional me encontró deambulando por el acotamiento. Quiso subirme a su patrulla. Me negué y caminé 2 kilómetros hasta un retén agropecuario. Cuando regresamos, el camión estaba silencioso, sin rastro de anomalías. Un agente bromeó con que quizá me había topado con el fantasmita de la 57, mito viejo entre choferes. Nadie lo toma en serio porque, dicen, no molesta a quienes llevan acompañante. Yo callé. No tuve valor para confesar que aquel acompañante busca entrar donde haya un cinturón libre y que en mi caso lo encontró. Lo peor no fue la visión ni la mano fría, fue comprender esa madrugada que los caminos que creemos seguros se desgarran en planos que no se ven con los ojos abiertos y que, quizá esta misma noche, el pasajero hueco volverá a buscar asiento. A veces, mientras cambio de carril y la luz de la cabina parpadea sin motivo, siento el cinturón tensarse solo. Entonces, piso el acelerador con furia, porque temo que el pasajero ya esté sentado al lado, dispuesto a viajar conmigo hasta que el motor reviente o mi corazón se apague. Primero, carga silente. Omito mi nombre porque la carretera cobra caro a quien revela lo imposible. Tengo 40 años conduciendo un Kenworth 93 que compré con mis ahorros y creí saberlo todo sobre la autopista 57 hasta la madrugada del 17 de agosto de 2003, cuando descubrí que ningún mapa sirve si la realidad se abre como una herida. La propuesta llegó al mediodía mientras revisaba niveles de aceite en la pensión de transportistas de Veracruz. Un hombre con acento indefinido
Ofrecía una suma obscena por trasladar una única caja metálica hasta un paraje cercano a Matehuala. No habría papeles, no debía abrir la carga ni detenerme. Si surgía un contratiempo, seguiría instrucciones enviadas a un teléfono satelital que me entregarían junto al anticipo. El presentimiento me gritó que no, pero la factura del taller me empujó a decir sí. A las 5 en punto, entré por la puerta oxidada de un muelle casi abandonado. No, había estibadores ni gritos, solo el rumor del agua contra los pilotes. 3 hombres con overoles limpios subieron a mi plataforma un contenedor negro de acero. Al ajustar grilletes y cadenas, me entregaron el sobre con medio pago y el teléfono. En la pantalla parpadeaba un mensaje: mantén 95 km/h, radio apagada. Tomé la autopista 150D con el atardecer en el retrovisor. El camión rodaba parejo, pero a la altura de Córdoba el tablero parpadeó. Las agujas se hundieron en cero y regresaron al centro. Un segundo después, la radio, apagada desde la salida, soltó una ráfaga de voces imposibles de identificar. Corté la alimentación y continué. La niebla bajó en Maltrata. En una curva vi un perro flaco parado a un costado. El faro lo atravesó sin proyectar sombra. Al salir del túnel, la oscuridad era tan densa que parecía filtrarse dentro de la cabina. Revisé el espejo. Una patrulla con luces azules venía detrás sin sirena. Bajé velocidad, pero nunca llegó la orden de alto. Otra patrulla idéntica bloqueó los carriles y me obligó a detenerme. 5 figuras descendieron, uniformes negros sin insignias, rostros inexpresivos como de cera. Uno golpeó la puerta y con voz plana exigió abrir la carga. Intenté explicarlo. Todo. Pero otro ya trepaba con un mazo. Al primer golpe, del interior emergió un gemido viscoso que heló mis órganos. Apreté embrague, metí primera y embestí la pick-up que obstruía el paso. Sentí el crujir de la defensa, pero no paré. Esperé disparos, nunca llegaron. Cuando volví a mirar, las patrullas quedaban atrás, inmóviles, iluminadas por la lluvia que empezaba a caer en hilos finos. Mientras dejaba atrás los últimos poblados del Golfo, comprobé algo inquietante. Los pocos autos me rebasaban con brusquedad y al iluminar el contenedor, aceleraban como si huyeran de un incendio invisible. En la caseta de Cuitláhuac, el cobrador lanzó el cambio desde lejos y bajó la cortina metálica sin esperar agradecimiento. Más adelante, en la planicie de la Tinaja, la cabina comenzó a enfriarse. El termómetro exterior marcaba 20 grados. Sin embargo, vaho blanco salía de mi respiración y una fina capa de escarcha cubrió la visera. De la caja no venía sonido alguno, como si aquello reservara fuerzas. El silencio pesaba más que los golpes. Al cruzar Aculcingo, el teléfono satelital pitó. Nuevo mensaje. Un símbolo idéntico al grabado en la caja y la frase Chicane ahead. 10 segundos después apareció una curva que no figuraba en mis mapas. Frené y pasé rozando la cuneta. De haber mantenido la velocidad habitual, me habría ido al barranco. Comprendí que el emisor de los mensajes no deseaba mi muerte, solo mi obediencia. Cada kilómetro siguiente latía como un corazón enfermo. Me aferraba al volante, escuchando cómo, por dentro, el contenedor reclamaba con golpes cada vez más fuertes. Cuando el tablero murió y el motor tosió, tuve que orillarme en un área de descanso abandonada. La tapa mostraba ya una rendija. Escapaba un vapor verdoso con olor a hierro dulce. El teléfono vibró. Si la caja se abre, dirígete al kilómetro 312 de la Ruta Vieja. La Ruta Vieja corría casi paralela a la 57, sin peajes y con menos vigilancia. Encendí de nuevo el motor, que milagrosamente respondió, y seguí las coordenadas. A cada bache, el bulto interior golpeaba el metal, acompañando el chillido que mezclaba llanto infantil y gruñido de animal herido. Temí que la tapa cediera, pero las cadenas resistían.
A las 2:30 de la mañana vi el letrero torcido del Kimber 312. Tomé un camino de terracería que se adentraba en un llano y detuve el tráiler frente a un cobertizo sin techo. El motor y las luces se apagaron solos. Salí con linterna en mano. El aire estaba cargado de electricidad y erizaba el vello de mis brazos. En medio del terreno se formó una línea de luz azul que se abrió como puerta, mostrando un interior que zumbaba grave. De ese umbral emergieron siluetas humanoides sin rasgos delineadas por un resplandor neón. Flotaron hasta el contenedor y con un gesto fundieron la chapa. El portón cayó sin ruido. Lo que salió no existe en ningún bestiario. Era una amálgama de escamas, pezuñas hendidas y columnas óseas retorcidas, coronada por una boca con dientes humanos. Chilló con varias voces superpuestas y se arrastró hacia la abertura luminosa. Las figuras se apartaron para dejarlo pasar. Cuando su cuerpo desapareció, las luces se extinguieron. La caja quedó vacía y humeante, las cadenas reducidas a ceniza. Sobre el piso metálico ardía un símbolo rojo suspendido algunos centímetros, sin calor. Caminé temblando hasta la cabina. Sobre el asiento del copiloto había un maletín que no estaba antes. Dentro, fajos de billetes nuevos y una tarjeta blanca. Entrega cumplida, olvida. Sentí un hormigueo en la nuca, como si alguien soplara mi columna. Arranqué sin mirar atrás, retomé la carretera y conduje hasta que el amanecer tiñó de naranja las llanuras potosinas. Rechazo cualquier flete sin papeles, aunque pase hambre. Algunas noches despierto seguro de que algo araña la puerta de mi casa rodante. Cierro los ojos y escucho aquel chillido, mezcla de llanto y bramido, mientras el volante vibra de nuevo entre mis manos. Acepto que, en algún tramo de la 57, el mundo se rasgó, y yo serví de puente para algo que nunca debió existir. Luces hambrientas. Por razones que pronto entenderás, prefiero mantener mi nombre en reserva. En este oficio de arrastre, cada secreto puede salvarte la vida. Llevo casi 30 años apretando el volante de mi Kenworth rojo, cruzando México de costa a costa con la paciencia de un animal nocturno. Conozco la amplitud del desierto, la neblina de la sierra y el olor dulzón de la caña al amanecer, pero nada me preparó para lo que viví la noche del 14 de febrero de 2021, cuando bajaba cargado con toneladas de fertilizante por la carretera Federal 40, en el tramo conocido como Espinazo del Diablo entre Durango y Sinaloa. Aquella cinta de asfalto, retorcida como una víbora bajo la luna, suele hervir de tránsito pesado. Sin embargo, esa madrugada estaba desierta, silenciosa hasta doler en los oídos. Llevaba el estéreo apagado porque la antena de banda civil había estado chisporroteando estática desde la caseta de Llano Grande. Para espantar el sopor masticaba granos de café y sentía el retumbo del motor Cummins como un latido postizo bajo mis botas. En la cabina olía a diésel, caucho caliente y a mi propio sudor. Afuera, el termómetro marcaba 7 grados y la alta sierra exhalaba un vaho denso que se metía por cada rendija. A 90 kilómetros por hora, las luces altas apenas rasgaban la neblina y devolvían un reflejo blanquecino, casi lechoso, que me hacía parpadear sin tregua. Pensé en detenerme en el mirador de El Palmito, revisar amarres y estirar las piernas, pero algo me empujó a seguir rodando, una punzada de urgencia difícil de explicar, la clase de corazonada que solo los veteranos aprendemos a obedecer. El reloj marcaba las 02:33 cuando vi los puntos luminosos. No eran faros ni algún letrero reflectante. Flotaban a media altura, inmóviles sobre la línea central como luciérnagas atrapadas en cristal. Solté el acelerador y dejé que la mole se deslizara, pero evité pisar el freno, porque un frenazo en bajada puede convertirse en sentencia. Los focos de mi tráiler bañaron finalmente la figura.
Un hombre delgadísimo embutido en un traje oscuro de corte anticuado, una especie de chaqué gastado hasta el hilo. Tenía el cuello tan largo que la cabeza parecía mal encajada, y los ojos, Dios bendito, los ojos centelleaban como dos lámparas de xenón, un blanco tan hiriente que lastimaba más que cualquier faro de largo alcance. No había arcén donde orillarme, así que mantuve recto el volante y pasé rozándolo. Al cerrar la distancia pude distinguir su piel, un tono casi cenizo, cuarteada como pergamino viejo, pero lo que me heló la sangre fue que, al quedar alineado con mi ventanilla, su rostro no reflejaba ninguna expresión de sorpresa ni miedo. Más bien daba la impresión de haber estado aguardándome. Sentí un latigazo de adrenalina y pisé a fondo. El tacómetro se clavó en 2000 revoluciones y el escape rugió entre los paredones de roca. Sin embargo, la imagen de aquel hombre plantado en pleno carril quedó pegada a mi párpado interno, vibrando como un negativo quemado. Tardé varios kilómetros en recobrar aliento. El zumbido de la turbina, regular y potente, me devolvió una frágil sensación de control. Saqué fuerza para pulsar el interruptor de la radio, ansioso por escuchar alguna voz humana, un chasquido seco y otra vez puro siseo. Cambié de canal, uno tras otro, hasta que en la frecuencia 19 la estática cedió a un murmullo grave, una respiración o tal vez el rozar de un micrófono contra tela. Quise hablar, pero la lengua se me pegó al paladar. Apagué el equipo y golpeé el tablero, enfurecido conmigo mismo por dejarme asustar como un novato. Fue entonces cuando algo chocó en la parte trasera. El primer golpe sonó hueco, metálico, suficiente para erizar el cuero cabelludo. El segundo retumbó más fuerte, como si un poste hubiese azotado contra la puerta de la caja. Eché un vistazo al espejo derecho. Nada, solo el velo de niebla. Miré al izquierdo. El remolque se recortaba borroso contra la oscuridad, sin señales, de otro vehículo. Un tercer impacto sacudió la estructura, esta vez acompañado por un chirrido prolongado, el raspón de algo duro contra la lámina acanalada. El estómago se me contrajo en un puño. Imaginé una trampa, tal vez maleantes intentando obligarme a detenerme para robar la carga. Sin embargo, no había faros, ni luces de linternas, ni sombras corriendo por el terraplén. Doblé el cuerpo sobre el volante para asomarme mejor, y ahí lo vi. Un bulto se arrastraba por el costado del remolque, un contorno humanoide que, a cada uno de mis parpadeos, parecía estirarse como caucho derretido. No caminaba, se deslizaba con una fluidez antinatural, desafiando la velocidad a la que yo descendía la pendiente. Cuando alcanzó la parte trasera de la cabina, levantó la cabeza, y mis faros rebotaron en su mirada. Las mismas pupilas incandescentes que había dejado atrás, solo que ahora ardían con más avidez, como brasas avivadas por el viento. Una ola de pánico casi me hizo perder el control. Serpenteé un instante en la curva y la cola del tráiler mordió la línea externa. La suspensión crujió, saltaron chispas y el volante tiró hacia la cuneta, pero logré enderezar. Quise llamarle monstruo, demonio, lunático, cualquier cosa que mi mente pudiera clasificar, aunque lo peor era su boca, una abertura demasiado horizontal, sin labios, repleta de dientes finos como agujas, que se expandía a medida que se pegaba a la chapa. Golpeó con un puño larguirucho, luego con ambos, dejando huellas de dedos que juro medían el doble que los de un hombre común. Cada impacto lanzaba una vibración que se transmitía a través del chasis hasta mis costillas. Busqué un área, de rebase para acelerar más, pero la pendiente serpenteaba entre barrancos. Entonces recordé el falso túnel que sirvió de campamento durante las obras de ampliación. Estaba a unos minutos, una boca de concreto semiderruida donde cabrían 2 unidades. Si lograba refugiarme allí, tal vez tendría pared a la espalda y luz para ver qué era aquello. Sin apartar la vista del camino,
Tanteé el micrófono y con una voz que apenas reconocí por lo rasposa, solté un llamado de auxilio. ¿Algún colega rodando por el 40? 3 kilómetros antes del antiguo túnel, descendiendo a Mazatlán, tráiler rojo con caja gris. Situación de emergencia. El silencio se prolongó unos latidos eternos. Cuando pensé que la señal estaba muerta, una voz ronca respondió: «Aquí, Pantera 7. Vengo subiendo vacío a Gómez Palacio, te veo adelante. Mantén línea recta, compadre». No preguntó detalles, y su serenidad me inyectó un hilo de valor. Miré al espejo central. El ente continuaba pegado a la carrocería como un lagarto, arrastrando uñas que dejaban surcos brillantes bajo la luna. Al oír la confirmación de Pantera 7, solté un gemido de alivio que se transformó en carraspeo. El monstruo giró su rostro, o aquello que fungía de rostro, y creí notar decepción en la niebla de sus ojos, un parpadeo de furia que erizó la piel de mis brazos. Llegamos al túnel a las 02:47. Lancé direccional y me metí con decisión. La estructura, por fortuna, seguía firme. Frené de golpe, eché el freno de motor y maté el switch. El gruñido de los pistones se apagó en 1900, un ronquido final que dejó un zumbido en mis oídos. Abrí la puerta con más torpeza que prisa, bajé a trompicones, saqué la lámpara de mano y alumbré la caja. No había nada colgado ni arrastrándose, solo un silencio denso, aplastante, interrumpido por el cri-cri lejano de los insectos. Pantera 7 llegó minutos después, bajó de su Freightliner y me dedicó una mirada inquieta. No revelaré su nombre, porque me pidió discreción, aunque jamás olvidaré su semblante cuando apunté la linterna al costado de mi carga. La pintura estaba arañada a lo largo de 5 metros, surcos paralelos, profundos, como si los hubieran tallado con ganchos de carnicero. Entre las rayas se veían manchas oscuras, algo aceitoso que no era grasa ni barro. Saqué un trapo para limpiar, pero al tacto, aquella sustancia se volvió pegajosa, casi filamentosa, y desprendía un olor metálico, parecido a sangre vieja, mezclada con ozono. Pantera 7 inspeccionó sin tocar, masculló una grosería y se persignó. Quise bromear diciendo que quizá un oso se había enganchado, pero las palabras murieron antes de salir. Ningún animal corre a 100 por hora colgado de un remolque. Nos quedamos bajo la claridad mortecina de sus faros portátiles un buen rato. No se escuchaba nada afuera, ni motor lejanos ni el jadeo del viento entre pinos. Era como si la sierra entera contuviera el aliento, a la espera de que volviéramos a ponernos en marcha. Pantera 7 sugirió encender un cigarrillo y agradecer que estuviésemos enteros. Rechacé la fórmula no por puritano, sino porque algo dentro de mí urgía a abandonar aquel sitio cuanto antes. Ojos de fuego. No diré mi nombre ni la ruta exacta por razones que entenderás cuando termines de leer esto, pero basta con saber que llevo casi 40 años subido en un tráiler, tragando asfalto desde los manglares de Veracruz hasta las planicies polvorientas de Sonora. Era febrero de 1999 y el trabajo me obligó a cruzar la Sierra de la Revolcada, un tramo poco transitado de la carretera estatal que une Zacatecas con Durango. Los viejos dicen que allí el diablo cobra peaje cuando bajan los bancos de neblina, pero nunca he sido supersticioso. Me basta con el cronómetro de entregas y mi bitácora. Aquella noche salí del patio de maniobras a las 22:30 con 30 toneladas de varilla calibrada. La llanta de repuesto iba amarrada con un grillete nuevo, el tanque lleno y el radio encendido en la frecuencia de costumbre, aunque el zumbido de estática era tan espeso que apenas se distinguían los corridos que ponía la estación de Fresnillo. En cuanto dejé atrás el último poblado, un caserío de 4 postes de luz amarillenta, la oscuridad se cerró como puerta de corral. Ni un tráiler adelante, ni un auto detrás. Solo el reflector cónico de mis faros sobre el pavimento
Cuarteado. Llegar a ese silencio absoluto no es inusual en rutas largas, pero aquella vez el aire traía algo eléctrico, un presentimiento que erizaba la piel. Más o menos a la media hora, el altímetro del tablero marcó los 2000 metros y comenzó la parte sinuosa. Curvas estrechas que trepan y bajan entre riscos, sin barandales, con barrancos que se pierden en la negrura. Reduje a quinta, dejé que el motor retumbara ronco y mantuve la vista firme sobre la línea discontinua. Fue entonces cuando vi los 2 puntos rojos a la distancia. Pensé que eran los cuartos traseros de algún camión averiado, pero los focos no estaban a ras de suelo. Flotaban a la altura de la mirada de un hombre parado en medio del carril. Alcé la palanca de luces para pasar a altas y por un instante las pupilas incandescentes parecieron dilatarse, como si respondieran al destello. No frené. Algo muy hondo me gritó que no lo hiciera. Solo giré levemente el volante y rocé el acotamiento para pasar de largo. Pude distinguir, al cruzarme, la silueta de un individuo delgado, vestido con un abrigo viejo que flotaba en el aire inmóvil, sin que el viento de mi paso lo agitara. Ni rostro, ni manos, solo aquel par de carbones al rojo vivo. Lo perdí en el retrovisor, pero el latido en el pecho siguió martillando. Subí el volumen del radio para ahogar la respiración, y un chasquido violento rasgó la transmisión. De la bocina salió un gruñido, algo entre la voz humana y el crujir de cuero mojado. Luego, silencio. Regresó la estática, pero ya no era uniforme. Traía un tic-tic irregular, semejante a pasos secos sobre grava. Miré el espejo lateral derecho y contra toda lógica vi en el pavimento el resplandor rojizo de 2 ojos que rodaban tras la caja como faros de motocicleta, solo que no había asfalto iluminado alrededor, ni silueta de carro alguno. Pisé el acelerador. La máquina trepó a los 100 kilómetros por hora. Aún así, el tic-tic se intensificó y algo golpeó la puerta de aluminio de la caja con un ruido hueco, como si hubiera lanzado piedras a la lámina. Volvió el golpe, esta vez más cerca de la cabina. Quise convencerme de que era una rama, tal vez una roca desprendida del cerro, pero ningún objeto natural golpea 2 veces a intervalos tan precisos, y menos en recta. El tráiler se estremecía como bajo ráfagas de viento que no existían. Por el parabrisas vi un recodo que desemboca en el puente El Espinazo, un dosel angosto de concreto sobre un arroyo seco. Lo crucé sin bajar la velocidad, pero justo al salir del puente, el motor dio un tirón y el tablero parpadeó. El tacómetro cayó a 0, los faros apagaron y la caja automática saltó a neutral. A esa hora, sin luz, el camión se volvió un proyectil ciego de 50 pies. Instintivamente tiré del freno de aire y la columna de humo de las balatas se alzó en la penumbra. El fierro chirrió un grito largo que me heló la sangre. El vehículo se detuvo en mitad del carril, ladeado, envuelto en vapor de anticongelante. Solo entonces los faros volvieron a encenderse, pero no mostraron la cinta asfáltica vacía, sino el cuerpo de aquello. Estaba pegado al cofre, un torso descarnado con piel gris, el vientre hundido como cuero reseco, los brazos estirados más, allá de la lógica, articulados al revés. Tenía la cara pegada al parabrisas, y donde deberían ir los pómulos había cavidades oscuras de las que brotaba luz roja líquida. Esa cosa exhaló un vaho negruzco que empañó el cristal y dibujó una mancha semejante a una mano, pero de dedos desiguales y puntas huesudas. No sabré describir el olor. Era algo entre ozono, carne podrida y diésel quemado. Sacudí la cabeza. Busqué la palanca para meter reversa, mas el motor volvió a apagarse. El radio estalló en un chillido al ras de la audición humana. Casi me revienta los tímpanos. De pronto el tráiler se estremeció con un impacto en el techo, luego otro al costado, como si aquello brincara sobre la cabina,
inspeccionando. Sentí pasos resbalar por la lámina y un arañazo prolongado recorrió la pintura del costado, rasgando hasta el acero. No quise salir ni asomarme. La razón se aferró al volante como un náufrago. Entonces recordé el botón de emergencia del radio, la frecuencia que enlaza al centro SCT. Presioné. Se escuchó mi propia voz distorsionada. Código 56, unidad varada en kilómetro 213. Necesito apoyo. El resto se perdió en interferencia. Cuando solté el botón, contestó otra señal, clara, firme, de un colega, que dijo llamarse Toro Liso. Informó que venía apenas 5 kilómetros atrás con doble remolque de acero y que alcanzaría mi posición en 10 minutos. Su voz sonó tan normal que casi me convence de que todo era una alucinación por cansancio. La criatura dejó de golpear y todo quedó en un silencio mortal. No pájaros, no viento, ni siquiera el clic de los cables de alta tensión que cruzan las montañas. Me quedé inmóvil esperando un nuevo ataque, pero el cristal delantero empezó a empañarse otra vez, y al desvanecerse la neblina interna, vi su silueta parada a unos 40 metros al frente, justo donde comenzaba la siguiente curva. Se erguía con las piernas arqueadas, las costillas marcadas, como un venado famélico. La luz de mis faros rompió su contorno, y pude ver que no tenía párpados, solo 2 huecos de fuego que giraban en direcciones distintas, como un gato rabioso enjaulado. Las ruedas traseras del camión crujieron cuando dejé caer el freno de Cientusne. Mano temblaba tanto que necesité ambas manos para empujar la palanca. El motor arrancó de golpe casi sin mi intervención, como si alguien hubiera girado la llave por mí. La aguja de las revoluciones trepó hasta el rojo y sentí que me arrastraban. No fui yo quien pisó el acelerador. El pedal se hundió solo, obligándome a aferrarme al asiento. El tráiler se lanzó contra la figura, y por una fracción pensé que la atropellaría. Pero aquello dio un salto lateral imposible y desapareció en la maleza, con un chillido que no era humano ni animal. Pasé sobre la línea de asfalto vacío y continué cuesta arriba, el motor rugiendo como si alguien jalara los cordones de gas a fondo. A los pocos minutos vi las luces de frente de Toro Liso. Nos hicimos señas con los faros y conectamos por radio. Quiso saber qué demonios me había pasado. Decía que olía caucho quemado a 500 metros. Le pedí que no bajara la velocidad y que me mantuviera cubierto hasta la caseta militar que quedaba casi 20 kilómetros adelante. Mientras él me hablaba, supe que la estática se había ido. Solo quedaba la voz amiga y el traqueteo de sus ejes. Volví a respirar. A las 0007 cruzamos la garita de seguridad de la Colorada. El retén estaba iluminado y los soldados salieron a revisarnos. Al notar los rayones profundos en la pintura, les dije que un toro se había estampado contra la caja, historia común que evita preguntas. Cuando apuntaron sus linternas, vi marcas de dedos, 5 y hasta 6 juntas, largas, brillantes como limados con metal. El soldado más joven quiso meter el dedo en uno de los surcos. Le advertí que no lo hiciera. Olían a fierro oxidado y, algo peor, un tufo dulzón que recordaba la sangre coagulada. Toro Liso y yo tomamos café en termos y contamos chistes forzados para disipar el temblor de las manos. Él no vio la criatura, pero juró que poco antes de alcanzarme, su retrovisor captó un destello rojo que se desvaneció al momento de rebasarme. Después de la caseta, nos separamos. Él giró rumbo a Mazatlán. Yo seguí hacia Gómez Palacio. Antes de despedirnos, me recomendó pasar por la bendición de los camioneros en la parroquia de los Santos Mártires, allá por el bulevar principal. Prometí hacerlo, y aunque no creo en santos, cumplí al llegar al amanecer. Cuando entregué la carga, el perito de la empresa revisó la lámina y concluyó que tal vez había ocurrido un ataque con varillas o con ganchos de arrastre. Acepté el dictamen sin discutir. Firmé papeles, me pagaron el viaje y me fui al hotel de paso.
Esa noche al acostarme, cerré los ojos y el cansancio me venció al instante. Pero apenas entré en el sueño, un chirrido de radio me despertó con la piel cubierta de sudor frío. Era mi propio receptor portátil, guardado en la mesilla. Nadie lo encendió. La estática dibujaba un patrón tic-tic, tic-tic, como pasos en grava. Apagué el aparato, lo envolví en una toalla y lo tiré al bote de la basura. A la mañana siguiente, lo encontré otra vez sobre la mesa limpio con las baterías nuevas. Lo llevé hasta un contenedor industrial y lo lancé dentro. No regresó. Sin embargo, desde aquel viaje, cada vez que cruzo un tramo nocturno muy solitario, percibo en el espejo la brasa de 2 puntos rojizos a la distancia. Nunca se acercan, nunca se alejan completamente. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.